Hola Martín, mi nombre es Leslie y el día de hoy te voy a realizar la evaluación del Kursnavet. Para esta prueba necesitamos una superficie plana y antideslizante de 20 metros de largo por 1.5 metros de ancho y en cada esquina deben sobrar 2 metros. Esto para que no entorpezca tu recorrido. También cabe destacar que a la hora de iniciar la evaluación tú debes tener un pie sobre la línea o donde está el cono en posición de que estás preparado para iniciar la evaluación. Una vez termines tu evaluación, debes realizar una caminata de 2 minutos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que terminó tu evaluación? Porque al sonido de la música no llegas a la línea. Una vez es perdonada, pero la segunda vez que no logras llegar a la línea, finaliza tu evaluación. ¿Ok? Realizaremos una movilidad de 5 a 10 minutos y te encontrarás listo para la evaluación. 3, 2, 1. Ahora, caminata suave de 2 minutos. No te vayas a parar. Te sientes fatal. Dale, dale, suavecita. 2 minutos. VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede utilizar durante el ejercicio intenso. Este representa la capacidad aeróbica del organismo, es decir, la eficacia con la que el cuerpo transporta y usa oxígeno para producir energía. En pocas palabras, mientras mayor sea el VO2 max, mejor será la resistencia cardiovascular y el rendimiento físico de una persona. Ahora, la fórmula del VO2 max nos dice que hay una constante, 5.857, que se multiplica por la velocidad. La velocidad la obtenemos de acuerdo al palier al que llegó nuestro deportista. En este caso, Martín llegó a 11. 11 nos dice que son 13.5 km por hora. Este valor lo restaremos a la siguiente constante, 19.458. Ahora realizamos el cálculo, 5.857 por 13.5, que dijimos que son los kilómetros por hora que alcanzó Martín.
Esto nos da un resultado de 79.0695 menos la constante que no hemos utilizado, que es 19.458. Ahora, el siguiente resultado será el volumen absoluto de nuestro sujeto. En este caso, nos da como resultado 59.6115, que significa que si lo llevamos a los valores referenciales según la tabla que tenemos a nuestra mano derecha, Martín se encuentra entre los 20 y los 29 años. Y acá nos dio como resultado 59.61, que se encuentra sobre el nivel superior en varones, que es 52.4. Por ende, Martín está en estado superior. También, con el dato que acabamos de obtener, 59.6115, podemos obtener el VO2 relativo. Este se obtiene multiplicando el dato anterior, 59.6115, por el peso de la persona que evaluamos. En este caso, Martín pesaba 54 kilogramos. Una vez que realizamos este cálculo, nos da como resultado 3.219 ml por minuto por mil. Sabemos que al realizar este último cálculo, 3.219 dividido en 1000 nos dará exactamente lo mismo. El valor final sería 3.219 litros por minuto. Este sería el consumo de oxígeno máximo de Martín. Hola, vamos a ver hoy la frecuencia cardíaca de reserva. Para esto, vamos a tomar la frecuencia cardíaca máxima y la vamos a restar con la frecuencia cardíaca de reposo. Para ello, primero tenemos que saber qué es la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es las máximas pulsaciones que uno puede tener y la frecuencia cardíaca de reposo es la frecuencia mínima de nuestro corazón cuando uno está en un reposo absoluto. Para ello tenemos al sujeto Martín, que nos va a hacer de prueba, el cual tiene 22 años. Estos datos son muy importantes, ya que para calcular la frecuencia cardíaca máxima necesitamos restar 220 menos la edad del sujeto, en este caso 22 años. Por ello, el resultado entre 220 y 22 menos 22 es 198. Ahora tenemos que ver la frecuencia cardíaca de reposo. Como hemos dicho antes, esta se saca cuando uno está en un reposo absoluto. Por ello, después de uno despertar, lo primero que uno debería hacer es tomarse la frecuencia cardíaca. Con eso, uno ya podría saber cuál es la frecuencia cardíaca de reposo de uno. En este caso, el sujeto Martín posee una frecuencia cardíaca de reposo de 55 pulsaciones por minuto. Entonces, ahora vamos al cálculo de la frecuencia cardíaca de reserva. Tomamos la frecuencia cardíaca máxima 198 y le restamos la frecuencia cardíaca de reposo, que en este caso sería 55. El resultado total nos daría 143. Y eso sería el cálculo de la frecuencia cardíaca de reserva. Ahora vamos a calcular cómo sacar la intensidad del trabajo según la fórmula de Carbonell. Para ello tenemos que el sujeto Martín tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 55 pulsaciones por minuto, una frecuencia cardíaca de reserva de 143 pulsaciones por minuto y vamos a calcular las intensidades desde el 60 hasta el 95%. Ahora vamos con la fórmula. La fórmula es frecuencia de reserva por el porcentaje de intensidad más la frecuencia de reposo. Esto nos va a dar la frecuencia cardíaca objetiva para el porcentaje de intensidad que queremos trabajar. Ahora vamos a reemplazar los datos. La frecuencia cardíaca de reserva con 143 pulsaciones, que lo tenemos anotado, el porcentaje de intensidad partiendo por el 60%, y por último la frecuencia cardíaca de reposo, que sería 55 pulsaciones por minuto. Anotamos los datos, 143 por 0.6, que es el equivalente al 60%, lo encerramos en paréntesis y le sumamos el 55. Resolvemos la multiplicación, el paréntesis primero, 143
por 0,6, lo que nos daría un resultado de 85.8. A eso le sumamos 55, lo que nos daría un resultado de 140,8. Ahora lo redondeamos, ya que no tenemos pulsaciones que sean con decimales. Al ser 0,8, un número mayor a 5, lo aproximamos hacia arriba. Entonces nos quedaría en 141. Y ahora seguimos con las siguientes intensidades, siguiendo con 0,65%. La multiplicación nos daría un resultado de 92,95 y la suma de esto más 55 nos daría 147,95. Nuevamente, al ser mayor a 5, redondeamos hacia arriba y nos quedaría en 148. Si el decimal fuera menor a 5, no redondearíamos y dejaríamos el número tal cual. Seguimos entonces con los siguientes porcentajes de intensidades y repetimos el proceso hasta llegar al 95%. Y ya para finalizar, calculamos el último porcentaje, 0,95 o 95%, multiplicado por 143, que nos da 135,8. A eso nuevamente le sumamos 55, que nos termina dando un resultado de 190,5. Nuevamente volvemos a redondear, aunque sea igual a 5, ya que se redondea si es mayor o igual a 5. Por lo tanto, nos queda como final 191 pulsaciones por minuto. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber estos porcentajes? La respuesta es simple. Estos porcentajes nos indican, así como dije al comienzo del video, la intensidad a la que vamos a trabajar. Esta medición es específica para los trabajos de resistencia cardiovascular. De esta forma, podremos saber la frecuencia cardíaca que deberíamos tener si trabajamos a una determinada intensidad. De esa forma, nos aseguramos que estamos trabajando realmente en la intensidad pensada a trabajar y no por encima ni por debajo de esta. Por ejemplo, si queremos trabajar al 50% de la intensidad de un trabajo cardiovascular y según la fórmula nos dice que al 50% nuestra frecuencia cardíaca debe estar en 57 pulsaciones por minuto, es un ejemplo. Cuando estemos haciendo el trabajo, nosotros vamos a medir la frecuencia cardíaca y si está realmente en 57 pulsaciones por minuto, como nos dio la fórmula.